Muy bien, 27 minutos faltan ahora para las 11 de la mañana en este jueves 27 de julio también, 8 grados temperatura de este instante en Temuco, 95% humedad del aire. La semana pasada teníamos agendada también una visita con el director regional del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas de la Araucanía, el señor Marcelo Álvarez Curumilla, pero en esa oportunidad dimos a conocer también que surgió una reunión de importancia urgente y no pudo asistir a los estudios de la radio. Pero ya está con nosotros en nuestra emisora. Director, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, don Luis. Muy contento. Muchas gracias por darnos esta segunda oportunidad de estar con usted y muy contento de estar en el Radio Conquistador, una tremenda radio que la he conocido en otras regiones también del país, muy importante. Muchas gracias. Bueno, el tema es muy importante y la verdad es que estábamos expectantes también la semana pasada para conversar acerca de este proceso precensal del Censo de Población y Vivienda que se viene pronto, ¿no es así? Sí, bueno, ya estamos funcionando, llevamos ya desde el 2 de mayo trabajando en la actualización precensal en terreno, en 6 comunas de la región de la Araucanía, donde tenemos a Temuco, Padre Las Casas, Pucón, Villarrica, Freire y Carahue, que representan alrededor del 55% de la población regional. ¿Y el resto de las comunas, quién las toma? El resto de las comunas tenemos un trabajo con fotografía satelital, otros operativos anteriores de enumeración de viviendas del INE, una coordinación con los municipios y también con lo que estamos realizando en la dirección regional, que también es de buena calidad. Lo que pasa es que decidimos hacer en estas 6 comunas porque son aquellas que han tenido cambios probablemente más importantes en población, en vivienda, y por lo tanto hemos decidido que en esas tenemos que levantar. En total son 80 comunas en el país. Nosotros tenemos 6, que igual es importante, y otras regiones que tienen una. Nosotros tenemos 6 y ha sido muy beneficioso levantar porque nos hemos dado cuenta de los cambios desde ya en la cantidad de viviendas. Hemos recorrido, por ejemplo, Pucón y nos hemos dado cuenta que en base a las viviendas planificadas que teníamos ha crecido de manera importante. Lo mismo Villarrica, Temuco. Todas estas comunas que he mencionado tienen ya un crecimiento que por supuesto no es el sentido de tener un dato, porque el precenso sirve para planificar el censo el próximo año. Eso un poco es el sentido del precenso. Son cortas preguntas, dura más de un minuto, no dura, y tenemos que recorrer todas las viviendas de estas 6 comunas, urbano y rural, tocar la puerta y saber cuántas viviendas hay en el sitio y cuántas personas hay en las viviendas, hombres y mujeres. Eso es toda la pregunta. Existe mucho interés, mucha inquietud también, y lo han manifestado auditoras y auditoras del Conquistador respecto de este proceso precensal. Porque como estamos lamentablemente, y hay que decirlo, en nuestro país en este instante, en temas de delincuencia, en temas de situaciones que son complicadas, hay también una ocupación y preocupación de mucha ciudadanía, de mucha gente, de decir, la persona que viene, a pesar de que anda con un distintivo, con una identificación, ¿será o no será miembro del INE, en este caso del Instituto Nacional de Estadísticas? Muy buena su pregunta, porque efectivamente a lo largo del tiempo, bueno, el INE cumple este año en septiembre 180 años de vida y ha pasado por las distintas caracterizaciones, ¿no es cierto?, en los tiempos en que se está viviendo cada época. Y bueno, nosotros nos hemos preocupado mucho de ese tema. Primero, los enumeradores no tienen autorización de ingresar a las viviendas, ni siquiera a ingresar del portón, porque pueden preguntar desde el portón hacia afuera, en el caso urbano, y en lo rural también desde el portón hacia afuera, independiente que andan con vehículos en lo rural, con camionetas 4x4 y un chofer, y el distintivo del INE en la camioneta, pero le hemos pedido no ingresar para proteger la seguridad de los vecinos y las vecinas de todas estas comunas. Segundo, tienen una credencial, efectivamente una credencial con foto, con nombre y RUT, y además un código QR. Si la persona pistolea con el celular, el código QR va a entrar en nuestras bases de datos y ahí va a estar el nombre de la persona. Si no está el nombre de la persona, no es funcionario nuestro. ¿No Eso es lo primero. incomodidad para el funcionario? Para nada. El funcionario, hemos trabajado con ellos en la capacitación de que la seguridad de los vecinos y vecinas es súper importante y ellos lo entienden y efectivamente le muestran la credencial y le piden que escanee si tiene un problema. Si encontramos personas
porque puede ser en la tercera edad que no maneje bien el QR, no lo tenga en el celular, puede llamar a Carabineros, y en Carabineros están los datos de todas las personas que estamos levantando. Tenemos una tremenda coordinación con la Prefectura de Cautín y con cada una de las comisarías de las 6 comunas. Hemos estado en todas las comisarías coordinando, tenemos los listados de las personas, tenemos las fotos también de las personas que están levantando. Entonces hay un buen nivel de seguridad, ya sea por el código QR. También tenemos un número que es el 232-64-1005, que es una central en Santiago que atiende de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche, por si alguien no tiene ninguna de las anteriores y quiere hacer el llamado al INE para identificar y están las personas identificadas. Entonces, estamos preocupándonos en la seguridad porque entendemos que hay dificultades, que algunos se hacen pasar por encuestadores, etcétera. Entonces, la seguridad, que se aseguren que la persona es la que nosotros estamos diciendo, y por estos distintos caminos. Pienso que la ciudadanía entiende también el trabajo de aquellas personas que están realizando este precenso, que son varones y damas, ¿no? Sí, varones y damas ¿Pero de la región. Sí. Perdón, director, pero ¿qué pasa cuando hay una familia o un dueño de casa o una dueña de casa que dice, mire, lo siento, pero yo no lo quiero atender, o no lo voy a atender, o no voy a responder a sus preguntas? ¿Qué pasa ahí? Muy buena pregunta, gracias por esta pregunta, porque en definitiva el censo es el operativo más grande que tiene un país para sacarse una foto. Es como toda la familia, nos vamos a sacar toda una foto y tenemos que aparecer toda en la foto para entender en qué situación estamos, qué ha pasado en los últimos 10 años, qué ha pasado, un censo de 10 años, el último fue el 2017, ¿por qué? Porque el 2012 no fue oficial, entonces el censo 2017 fue abreviado, tuvo alrededor de 30 preguntas, 32 preguntas, el último censo completo fue el 2002, y hoy día, 2024, son 22 años que no tenemos un censo completo, van a ser aproximadamente 50 preguntas. ¿Qué queremos con ello? Caracterizarnos, saber cómo vivimos, dónde vivimos, cuántos somos, y para ello necesitamos que la mayoría de la población esté disponible, porque es un censo de Estado, no es un censo de un gobierno. Este censo dura 10 años, por lo tanto va a servir a 2 gobiernos más nacionales, va a servir a 2 gobiernos más comunales. Entonces tenemos que prepararnos para tener un buen censo que sirva, y además la inversión es alta. Entonces los vecinos le invitamos a que ponga su corazón primero a disposición del país. El censo es del país. Y eso nos va a ayudar a comprender cuáles son las necesidades de las personas. Si tenemos una población que crece en tercera edad, ¿cuánto es el crecimiento de tercera edad en una comuna? ¿Por qué? Porque vamos a poder tener más camas, más inyecciones, etcétera, más subsidios de tercera edad, etcétera. Entonces tenemos que comprender el Fondo Común Municipal depende de un censo. Es decir, para poder aumentar el Fondo Común Municipal necesita tener el censo de población para crecer. Estamos hablando, por ejemplo, en Villarrica, que hay un crecimiento sustantivo. Conversamos con el alcalde, conversamos también con Carabineros, necesitan más dotación, pero para tener todo eso tiene que tener un censo con estadísticas muy claras de cuántos son, para ver cada uno de los agentes, cuáles son sus indicadores que tienen que ver con población efectivamente, para tener mejores beneficios. Director, estamos conversando con el director del INE, director regional, el señor Marcelo Álvarez Curumilla. Usted señaló, y lo hemos evidenciado, este precenso no consta más allá de 1 o 2 minutos y son muy pocas preguntas. Así es. ¿El censo va a contemplar cuántas preguntas? Cerca de 50 preguntas. 50 preguntas. Pero la gente también no se cuestiona, digamos, tiene una cierta preocupación, en fin, porque le preguntan cuántas personas viven en la casa, cuántas habitaciones tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí donde de pronto hay mucha gente que dice, ¿por qué tengo que estar entregando esa información? Es decir, está bien, usted dice, para saber qué población somos, cuánto hemos aumentado, el tema de la edad, el tema etario, en fin, perfecto. Pero ha habido algunas preguntas que van relacionadas con si tiene otra vivienda, etcétera, etcétera. A ver, en el precenso nosotros solo preguntamos cuántas viviendas hay en un sitio que uno ve con cerco, etcétera, porque pueden haber atrás viviendas. Entonces preguntamos por el total de viviendas y después cada una de las viviendas cuántas personas tiene. ¿Por qué es importante el precenso? Porque efectivamente nosotros, y nada más, no hay otras preguntas, no le preguntamos en la ciudad, no le preguntamos el nombre, ni el apellido, ni el carnet de identidad, nada de eso. Exacto. Solo en el campo le preguntamos el nombre, pero no el apellido. El nombre, ¿por qué?
porque como no hay dirección, entonces cuando llegue el periodo del censo, el censista va a decir, aquí señora Juanita, sí, aquí perfecto, entonces anota cuál es la vivienda que está punteada y numerada en la cartografía digital. Entonces, para eso sirve, pero en la ciudad no le preguntamos nombre, nada, porque tenemos direcciones. ¿Para qué sirve el precenso? Necesitamos tener cuántas viviendas hay y cuántas personas viven para que cuando sea el periodo del censo sepamos cuántas personas vamos a enviar una vivienda. No es lo mismo que vivan 2 que vivan 7. Si viven 2, en promedio 15 minutos, 20 minutos cada una, va a ser 40 minutos, pero si viven 7, van a ser cerca de 3 horas o 2 horas de que esté levantando. Entonces necesitamos saber cuántos censistas vamos a enviar. Ese es el punto. Pero después, claro, profundicemos, porque después viene el censo y efectivamente el censo sirve para decir cuántas viviendas tiene, cuántas personas tiene el hogar, porque calculamos distintos índices. Hay índices, por ejemplo, de asociados al hacinamiento, por ejemplo. Porque no es lo mismo que tenga 3 habitaciones con 3 personas que tener 2 habitaciones con 10 personas. Entonces hay caracterizaciones de hacinamiento, hay otras variables que nos permiten comprender cómo se comportan los territorios, y por eso es que han salido en la historia, ¿no es cierto?, han salido beneficios, por ejemplo, de la ampliación de la casa, de la vivienda. ¿Por qué ha salido eso? Porque los censos han ido demostrando que en algunos sectores específicos de la población requieren ampliar las habitaciones, por ejemplo, para tener vivienda. Entonces han nacido nuevos subsidios en base al diagnóstico que tiene el censo. Ahora, la tranquilidad... Pero usted dice 50 preguntas, director. Sí. ¿No será mucho? Lo que pasa es que el operativo, o sea, si usted me dice cuál es la demanda que hay en Chile, porque esto hay toda una preparación anterior. Si usted me pregunta cuánto es la demanda de instituciones que quieren saber con el censo cosas, es gigante. O sea, tendremos que escribir libros, pero estamos tratando de afinar y ajustar las preguntas. A nivel internacional, los censos están entre las 42 y 50 preguntas, o sea, está dentro de lo normal, porque aquí existen rondas de censos internacionales, tanto en Latinoamérica, en la cual estamos nosotros trabajando, pero también en Europa. O sea, no es que estemos haciendo algo que no se haga ni en los países desarrollados de la OECD, donde es muy importante el censo. Ahora, las preguntas, claro, tienen distintas caracterizaciones. No olvidemos que es un censo que primero pregunta el hogar, la caracterización del hogar, la construcción, la habitabilidad, etcétera. También es no solamente de vivienda, es de personas. Entonces le preguntamos a las personas distintos tipos de preguntas y después de hogar. Entonces, ¿quién es el jefe de hogar? ¿Hay un jefe de hogar? Etcétera. Una serie de preguntas, discapacidad, personas con situación diferente, de condiciones diferentes. Entonces, es importante, pero yo quiero destacar una cosa. El INE, a lo largo de su historia, nunca ha entregado información individual de las personas porque tiene una ley de secreto estadístico, la 17.374, que impide al INE entregarle a nadie, al gobierno, a los ministerios, al sector privado, individualización de datos. No olvidemos que las empresas nos entregan, por ejemplo, encuestas a nosotros de sus ventas, encuesta de comercio, tenemos encuesta industrial, tenemos encuesta de turismo, la EMAT, y nos entregan información mucho más, o diríamos muy confidencial, y todas las empresas nos entregan su información y están protegidas bajo el secreto estadístico, y ellas saben, los que me están escuchando, saben que tienen que responder encuestas que son obligatorias bajo esta ley también, tienen la obligatoriedad de responder, si no la multamos. Pero tenemos muy buena cercanía con las empresas y trabajamos, y nunca salió un dato de la empresa. Entonces, en los hogares lo mismo. Nosotros tenemos la obligación de proteger. Si entregáramos un dato, dice la ley, a través del Código Penal, que nosotros tenemos una pena corpórea, ni siquiera una firma, sino que es pena corpórea, es un delito muy grave para funcionarios del INE o gente que contratemos bajo la misma ley de secreto estadístico. Entonces, nunca hemos entregado información individual, porque no se puede. A lo más llegamos a información de manzana. Usted habló de empresas. Sí. Podemos hablar de empresas del retail, del comercio en general, en fin. Y de repente hay personas que dicen, oye, pero me llamaron de tal parte o llegó un comunicado de tal parte o de tal empresa. ¿Cómo supieron de mi situación, de mi identificación, de mi hogar, de mi dirección, de mi correo? Bueno, los correos más fáciles porque uno va al supermercado y le preguntan, o a una tienda, le enviamos esto por mail y fácilmente uno entrega su correo. Pero ¿qué pasa ahí? Ahora, la otra pregunta que quería hacerle, porque también se la hice en el tema del precenso, ¿qué va a pasar
si una persona en el censo que viene el próximo año dice, ¿sabe qué más? Con todo el respeto que usted se merece, pero yo no le voy a responder nada. Bueno, dos cosas. Nosotros las empresas que tenemos están asociadas a un directorio que se estructura a través del Banco Central, a través de información de impuesto interno, pero entregan no el detalle de información, sino que para construir una muestra. Y a partir de eso se sale a terreno y tenemos gente que primero hace una salida con las empresas a terreno, después se relacionan y confían que el INE, ¿no es cierto?, tiene correo institucional, etcétera. Y a partir de eso ya empieza una relación permanente de entrega de información. Algunas son mensuales, trimestrales, otras son anuales. Como la semestral me parece que es también la de la radio, entonces Sí. se entrega una encuesta semestral Ipsos. y hay personas súper que están dedicadas durante años a ese tema. Respecto a los hogares, tenemos distintas encuestas que estamos levantando hoy día. Estamos levantando la encuesta nacional del empleo, estamos levantando la encuesta de seguridad ciudadana como proyecto especial que viene todos los años y donde hemos ampliado incluso el directorio. Por supuesto que hay personas que se niegan, pero mire, yo quisiera destacar que en el precenso hemos tenido muy baja el rechazo. Nosotros podemos aplicarle una multa. Nosotros la ley nos permite hacer exigible Qué las bueno encuestas. que dé a conocer eso, director. Sí. En el caso que una familia o una persona dice, sabe, lo siento, pero yo no le voy a responder, sea cual sea el motivo, que fíjese que estamos ocupados, que tengo un familiar enfermo, que no puedo atenderlo en este instante, en este momento, ¿eso está sujeto a una multa? Sí, el INE tiene la posibilidad de ejercer una multa sobre las personas y cualquier agente en la cual el INE levante encuesta. El único institución que puede levantar estadísticas oficiales es el INE. Existe estadística pública, muchos pueden hacer estadística pública o privada, pero la oficial solo el INE. Ahora, lo que nosotros hacemos es convencer a la persona que es importante para el país, para la región, para su comuna, y no andamos por el lado del precenso o el censo buscando que no nos contesten, sino que efectivamente en el censo ponemos un logo que indica que se censó. Si no tiene ese logo, no fue censado. Creo que el poder de las comunicaciones y del sentido que esto es para Chile, no es para otra cosa que no sea el país bajo una institución que lleva 180 años de vida y que en general ha tenido muy buen comportamiento y calidad técnica. Somos parte de la OECD, eso no es menor. Se tuvo que por décadas trabajar fuertemente en los indicadores para estar a la altura de indicadores internacionales y el secreto estadístico funciona. Entonces le pedimos a los vecinos y las vecinas que nos apoyen en esto porque es importante para el país, es importante para la política pública. De acuerdo a su experiencia con el tema del censo, de los censos, se ha dado en la realidad o en la práctica que hay personas que dicen, perfecto, usted me preguntó cuántos habitantes tiene nuestra vivienda, etcétera, varias cosas más. Se da también, o se ha dado el caso de que frente a otras preguntas una persona dice, yo no le quiero responder, no le voy a responder eso. ¿Qué pasa ahí? Sí, Hubo otra pregunta, no, yo tampoco quiero responder, usted me preguntó qué sé yo cuántas personas, bla, 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 pero no le quiero responder el resto. ¿Ahí qué ocurre, director? Bueno, la verdad que casi no se dan esos casos, o sea, o nos permiten hacer las preguntas o no lo permiten. Pero en general se da, por supuesto que respetamos la opinión de las personas, pero en general cuando nos aceptan la encuesta en el censo mismo, las personas responden todo, o sea, incluyendo la religión, por ejemplo, incluyendo si pertenece o no por originario, que son más de persona, preguntas más de persona, pero no vamos tampoco en la profundidad. El precenso, usted ha dicho, y yo lo comprobé porque me tocó a mí, Perfecto. la persona se mantuvo fuera del territorio demarcado de la Correcto. vivienda, claro, no hay problema. Pero en el censo, y frente a estas 50 preguntas, y si está lloviendo torrencialmente, es imposible que una persona le diga, no, usted atiéndame de ahí nomás de afuera. Está en el criterio de la persona de asegurarse primero que es un funcionario del INE. Ahí también puede por supuesto, sí. escanear, digamos, escanear el código, sí. Ahí el criterio de la persona, porque si son muchas personas hay que levantar la encuesta. Ahora, la persona está preparada para levantarla afuera también, pero si la persona le parece y genera todos los
sistemas de seguridad para saber que la persona que está ahí es del INE, va a estar bien. Nosotros, adicionalmente, le quería decir que nosotros esta información fuera de Carabineros, también lo tienen las juntas de vecinos y la municipalidad. En las comunas está fuertemente, nos ha tocado en Pucón, en Villarrica fuertemente la información, están las personas que trabajan en el INE, y también la junta de vecinos tenemos una muy buena coordinación, siempre obviamente con imperfecciones como todo proceso que es largo, que es rápido, pero sí mucha información a la junta de vecinos sabiendo en qué momento están pasando por los sectores, y eso lo vamos a hacer también en el censo porque es un poco más lento. Entonces, si es, no es una enumeración que es más rápida, o sea, 100 hogares, 100 viviendas por día, por ejemplo, pero aquí un censista va a estar haciendo 4,5, 5 formularios diarios. Si es expedita la relación entre el censista y la persona que se va a censar, y para responder esas 50 preguntas, ¿cuál es el tiempo aproximado que dura ese proceso? Va a depender de varios factores, la habilidad del censista, de la rapidez del informante, pero estamos hablando, podrían ser unos 15 minutos por cédula. Entonces, si tenemos 3,5, más o menos el promedio, 3,3 el promedio por los hogares chilenos, ya póngale que son 4, ahí tenemos 1 hora aproximadamente. Vamos a estar ahí con Quiero insistir, director, sí, para que la ciudadanía sepa, para que los auditores y auditoras del Conquistador sepan y estén en antecedentes de que si se niegan a responder el censo pueden incurrir en una falta y sí, pueden ser multados. ¿Y sí. en qué consiste esa multa? Hay una multa en unidades tributarias que no recuerdo en este momento cuánto alcanza, pero sí hay efectivamente una multa. Y esa multa se puede duplicar, o sea, en el fondo la multa no reemplaza la encuesta. La multa dice que tiene un periodo, ahí está la multa y usted no contestó. Entonces después nuevamente aparece otro periodo para responder y se duplica la multa, el valor multa. Pero insisto, no queremos detenernos en la multa, sino que acercarnos, y la verdad que los censos en general no hemos aplicado multa porque los estándares y el levantamiento y el porcentaje de personas que rechazan es muy bajo, y en esos estándares nos permite a nosotros poder cerrar los censos. Entonces tendría que ser muy inusual la caída en estos indicadores como para poder tomar otra decisión que no sea convencer al informante, al vecino y la vecina para que nos responda. Es un tema muy sensible y usted lo comentó al inicio de nuestra conversación en el caso del precenso, que incluso una persona puede contactarse con Carabineros para poder asegurarse que el funcionario o funcionaria esté representando al INE en ese momento. Así es. ¿Y en el caso del censo también puede ocurrir eso? Sí, vamos a tener la información ahora. Por supuesto que en el censo es más difícil que llamen a Carabineros en términos de que van a moverse 1.800 personas, sí, que seguramente van a haber cambio porque gente renuncia, qué sé yo. Entonces vamos a estar hablando de más de 2.000 personas que se van a mover en la región. Solo en censistas, más los supervisores, más los encargados de grupo, de local, etcétera. O sea, va a haber mucha gente. Pero sí va a estar los sistemas súper claros para poder definir, que probablemente lo tendremos en la página web de la municipalidad. ¿Y esos censistas, perdón, director, pertenecen al INE o son personas que han sido seleccionadas para...? Son seleccionadas, sí, son externos. ¿Reciben una remuneración? Reciben una remuneración mensual, y por eso es que también, mire, qué bueno que me pregunta, porque a veces las personas han dudado que el día domingo ande un funcionario público trabajando, ¿no es cierto?, en terreno. Entonces nosotros lo que le decimos es que nosotros contratamos personal externo donde pasa todos los filtros necesarios para tener seguridad de que van buenas personas a levantar la información. Pero ellos funcionan de lunes a domingo, por supuesto también con sistema de turno. No es que trabajen de lunes a domingo, sino que de lunes a domingo está el operativo y ellos parten en distintos horarios. Algunas personas que parten a las 9 y terminan a las 6, otras personas que parten a las 11 y terminan a las 8, etcétera. Algunos que trabajan de miércoles a domingo, otros de lunes a sábado, mediodía, etcétera. Hay distintas alternativas y no son funcionarios públicos, son contratados por nosotros. Finalmente, director, ¿qué costo tiene para el país el censo? Bueno, eso todavía están aprobándose los recursos finales, por lo tanto no tengo la información, pero son varios millones de dólares que genera el costo del censo y que es valorado en todas las líneas, porque no solamente le sirve a las políticas públicas, también le sirve a las empresas. Las empresas también evalúan sus clientes, la instalación de un banco, la instalación de una empresa, de un comercio,
porque saben el crecimiento. Si saben cuál es el crecimiento, por ejemplo, de Villarrica, van a tener también oportunidad de poder quizás instalar un supermercado, de tener oportunidad de tener otros servicios, porque las ciudades están creciendo. Entonces, es muy importante para toda la gente, para el comercio, para la industria, para todo lo que corresponda, también para generar rutas, caminos, etcétera. O sea, un sinnúmero de creación de viviendas también, porque vamos a ver cuántas personas viven hacinadas o cuántos hogares hay en una vivienda, porque eso también sabemos en una vivienda cuántos hogares van a tener en el censo. Entonces, si hay un porcentaje más alto en una comuna con más hogares por vivienda, entonces hay dificultad y por lo tanto se van a poder los municipios generar acciones, los ministerios generar acciones, el alcalde para decir, oiga, sabe que nosotros tenemos el indicador más alto en esta comuna y por lo tanto necesitamos que nos hagan un proyecto de vivienda. Entonces son elementos súper importantes, los alcaldes están súper comprometidos con nosotros de manera importante en general, porque sabe que es muy importante para ellos el censo. Y este periodo de precenso que se realiza en Temuco, Carahue, Freire, Padre Las Casas, Pucón y Villarrica, ¿hasta cuándo dura? Este proceso dura hasta el 2 de septiembre y ahí, por supuesto, evaluamos si es que nos falta algo para poder continuar unas semanas más y si no cerramos. Hay comunas que están cerca de cerrar, como por ejemplo Carahue, Freire, y vamos muy avanzados también en Villarrica y Pucón. Probablemente nos quedemos con lo último en Temuco por ser una ciudad muy grande, compleja y Padre Las Casas. Pero el 2 de septiembre deberíamos estar prácticamente finalizando. Ahora, cuando vamos a un sector y volvemos es porque estamos buscando los moradores ausentes y ese es el gran valor que tiene el precenso y es la etapa en que estamos buscando mucho morador ausente, porque si no lo encontramos tenemos que volver. Y por eso también es importante la metodología que le podamos preguntar al vecino cuántas personas viven al lado de su vecino, que no tiene ni una otra información que esa de pedir, sabe cuántas viviendas hay al lado, cuando no está el morador presente y cuántas personas hay para no volver tantas veces. Y eso es lo que estamos también ahora comentándole a los distintos sectores. Estamos en varios sectores levantando, en este momento por ejemplo en Temuco estamos levantando Barrio Inglés, Los Conquistadores, cerca del estadio. Todos esos sectores los estamos levantando, entonces necesitamos que nos abran los condominios, que nos abran los departamentos, porque es importante, es una pequeña acción de 1 minuto, de manera tal de tener la información para poder caracterizar. Caracterizar esto es importante, o sea, ¿cuántos vecinos, algunos vecinos, por ejemplo, que quieren cerrar y transformarlo en condominio y no saben cuántas personas viven en su sector? Bueno, esta información rápidamente podría decir cuántas viviendas y cuántas personas viven en el sector y poder presentar un proyecto muy sencillo y simple, pero que si no tienen actualizada la información no van a poder hacerlo. Sin duda que harán muchas consultas y preguntas, requerir información por parte de los auditores y auditoras. ¿Cómo lo hacen? ¿Se comunican con el INE? Sí, efectivamente se comunican con el INE. Hay una página web que... Ya. de censo.cl, www.censo.cl, donde está toda la información y está también la central para hacer todas las consultas que requieran adicionalmente a ellas, que es el 232 46 1005, que es una central donde van a responder todos los tipos de preguntas que necesiten saber respecto al precenso y al censo. 232 46 1005. Así es, correcto. Sí. Bueno, yo quiero agradecer la gentileza del director regional del INE, el señor Marcelo Álvarez Curumilla, muy completa la información y obviamente, tal como dije al final, pueden quedar algunas dudas y consultas de parte de los auditores y auditoras, pero tienen el www.censo.cl o también la central telefónica del INE 232 46 1005. Le agradezco la gentileza y si hay que volver a conversar en una nueva oportunidad, las puertas están abiertas del Conquistador. Muchas gracias, Luis. Este tiempo es extremadamente importante para nosotros y reconocemos en Radio del Conquistador una radio histórica que tiene mucha potencia y calidad y un saludo también a todos sus auditores y auditoras que recorren la región de la Araucanía. Muy amable, muy gentil.